Entonces vamos a ver. Separamos territorio. Bien. Ok. Entonces acá ya es decir, ¿no? Entonces, doctores, ¿en qué corte voy a buscar visualizar las arterias renales principales? Mismo corte para estudiar el páncreas. Cuando veo la cuerpo vertebral, aorta abdominal, arriba la arteria mesentérica superior con su anillo hiperecogénico, al nivel donde se ve la mesentérica superior es el momento de activar el Doppler, porque a ese nivel donde es visible la arteria mesentérica superior en corte transverso con su anillo hiperecogénico, tengo las arterias renales saliendo de la aorta abdominal. La aorta abdominal está en su corte transverso, pero las renales están en su corte longitudinal, ¿no? Respire fondo, métete el aire, aguanta ahí por favor. Voy a ir parando los diferentes planos de corte. La imagen en gaviota, chao. Y respira normal. Cuando voy parando el transductor, el primer corte, si recuerdan la diapositiva, primer corte voy a ver lo mismo. Cuerpo vertebral, aquí hay revelación, pero da para ver. La aorta abdominal, el tronco celíaco saliendo de la aorta abdominal y la imagen en gaviota, ¿no? Entonces, si veo la imagen en gaviota, la bifurcación del tronco celíaco, no es el momento de colocar el Doppler. Sigo parando hacia abajo el transductor hasta que desaparezca la imagen en gaviota y solo se vea la arteria mesentérica superior en su corte transversal. Cuando ella ya solo es visible en su corte transversal, ya se ve la salida de la arteria renal principal derecha y arteria renal principal izquierda. Entonces es en ese corte primero que vamos a ir a estudiarlas. Ahí colocamos nuestro Doppler y nos vamos a concentrar en ellas, ¿no? Entonces ahí tenemos arterias renales principales. Vamos a aumentar un poco la escala, que ellas pinten de rojo y la aorta de azul. Entonces acá tenemos aorta abdominal en transverso, arteria renal principal derecha saliendo de la aorta, su origen, lo más importante, y la izquierda saliendo de la aorta, y por su primera porción, el origen, donde vamos a ir a estudiar. En este momento me voy a concentrar solo en la arteria renal principal derecha. Vamos a estudiar una por una. Ahí tengo mi arteria principal derecha. Bajar un poquito la ganancia, aumentar un poco la escala para eliminar el flujo venoso. El filtro, eso. Entonces ahí tengo mi arteria renal principal derecha. ¿Qué ya puedo evaluar con el Doppler? Puedo evaluar primero que no está ocluida, flujo presente. Segundo, tiene un calibre simétrico, no hay una estenosis en su origen, que es el principal lugar de patología de esta arteria, ni en el resto de la arteria visible. No hay presencia de aliasing que nos diga que aumentó por algún motivo la velocidad. Hay un flujo laminar. Entonces ya hay unas imágenes al Doppler, una arteria renal principal normal, ahí la tenemos. En este caso nos concentramos en la derecha y la vamos a estudiar. Achicamos la muestra. Para de respirar un minutito por favor y vamos a venir a su origen. Invert, línea de base, aumento la escala. Eso. Más ondas. Respira normal. Siempre antes de medir cualquier cosa, ángulo paralelo al vaso. Ángulo 54 grados. Perfecto. Puedo medir trazo automático. Ahí tengo la velocidad, 107 centímetros por segundo, y R y P. Y esta es mi arteria renal derecha. Primera imagen que vamos a hacer. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Coloco el Doppler, ahora me concentro más en la arteria renal principal izquierda y la veo salir de la aorta. Vamos a darle más Doppler a ella.
mete el aire un poquito, respire fondo, aguante. Ahí tenemos. La parte más visible. Respire normal. Morfología de onda bifásica. Ángulo menor a 60 grados. Trazo automático. La segunda foto, arteria renal izquierda. IR conservado. Entonces, ahí tenemos, doctores, resumiendo el estudio de las dos arterias renales principales saliendo de la aorta abdominal, la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces, clave configurar. Por ejemplo, yo tengo un filtro bajo, si tengo ganancia un poco elevada, entonces tengo una arteria un poco PRF bajo, un poco con una imagen al Doppler no tan definida, ¿no? Entonces, acá puedo ver que la arteria se hace como ancha, porque también estoy pegando flujo venoso y no tengo una imagen muy definida. Lo que siempre hacemos, en ese caso, voy a achicar mi muestra, la arteria que me interese, un buen tamaño. Ahí voy a aumentar la escala, si hay aliasing, puedo aumentar mi filtro para eliminar ese ruido contaminado. Aumento el aliasing, puedo bajar un poco la ganancia si es necesario, y con el objetivo de tener un flujo más limpio de la arteria renal principal, ¿no? Y un calibre más real. Perfecto. Entonces, eso, de esa forma estudiamos el origen de ambas arterias renales principales. Luego, doctores, necesito hacer el Doppler de la aorta abdominal suprarrenal, porque hacemos el índice aortorrenal, ¿no? Entonces, acá podemos ver la salida del tronco celíaco y la salida de la arteria mesentérica superior. Y dijimos, tomamos como referencia la salida de la arteria mesentérica superior para dividir lo que va a ser aorta suprarrenal y inferior a eso, aorta infrarrenal. Para hacer el índice aortorrenal, ¿no?, necesito Doppler de la aorta suprarrenal. Para eso lo que hacemos siempre, inclinamos el vaso, Doppler, pinte de rojo, bien, vamos a bajar un poco la ganancia, calibrar, y vamos a estudiar a nivel del origen de la salida de la arteria mesentérica superior. Pare de respirar un minutito, por favor. Más grande la onda, más grande la onda. Lo que me interesa acá es la velocidad de la aorta suprarrenal. Bien. Ángulo, si me interesa velocidad, 60 grados, estoy bien. Vamos a ver trazo automático si le da bien. 97 centímetros sobre segundo. Esta es mi aorta abdominal suprarrenal. Vamos a utilizar esa información. Entonces ya estudié las arterias renales principales, la aorta abdominal suprarrenal. No es obligatorio, pero un segundo corte, digamos que en el paciente no logro ver las arterias renales principales, está con bastante reverberación, no las logro visualizar. Un segundo corte es el corte en espada. Para eso le pedimos al paciente, colóquese de cúbito lateral izquierdo, véngase más para atrás hacia mi persona. ¿A este lado? Sí, véngase más para atrás. Ahora gírese levemente hacia mí, como echándose de espaldas. Ahí, esa es la posición. Ahí, doctores, yo voy a ir con el indicador apuntando casi a la 1 de las horas del reloj. Y en esa posición, lo primero que voy a buscar, vamos a ver si la paciente es visible, respire fondo, por favor, es visualizar la vena cava, ¿no? Es la vena cava. En la vena cava, respire normal. Tengo la pared anterior de la vena cava y tengo la pared posterior. Nos concentramos en la pared posterior de la vena cava y empezamos a buscar ver un redondito que sale de la pared posterior, que lo vamos a ver mejor en tiempo real, ¿no? Si dan para ver un redondito que sale. Es la arteria renal principal derecha.
Entonces, primero busqué para saber a qué nivel de la aorta van a salir las renales. Una vez que veo esa imagen, ahora voy a inclinar el transductor hacia la línea media, y solo inclinarlo para que aparezca la aorta abdominal acá abajo y las arterias renales saliendo de él. Entonces lo vamos a hacer. Otra vez la vena cava. Respire fondo, mete el aire, aguante el aire. Ven redondito, más o menos aquí. Voy a inclinar para que aparezca la aorta. Pum, apareció la aorta. Y se ve la arteria renal saliendo de ella. Coloco mi Doppler. Esa es la arteria renal principal derecha. Y vamos a ver, visualizar la izquierda. Ahí. Vamos a aumentar la ganancia. Eso. Bien, respira normal. Entonces, doctores, acá podemos ver la aorta abdominal, que es esta de acá. La arteria que pinta de azul hacia abajo, se está alejando del transductor, es la arteria renal principal izquierda, acá abajo. Excelente, a casi 0 grados de ángulo. Por eso es un corte muy bueno, si el paciente lo permite, para ir a estudiar. Y la arteria que va hacia arriba y pinta de rojo acercándose al transductor, va a ser la arteria renal principal derecha. ¿Qué es esto? Esta de acá. No en todo se ve al mismo tiempo las tres imágenes, que en algunos sí, ¿no? La aorta abdominal, la renal saliendo acá, derecha, y la izquierda acá, que sería la imagen del puño en una espada. Pero, aunque no se vea al mismo tiempo, da para estudiarlas por separado. Nuevamente, respire fondo. Voy al corte de la vena cava con el objetivo de ver, ¿ven el redondito ahora? Sí. Donde sale la renal, ahora apunto hacia que aparezca la aorta, apareció la aorta y coloco mi Doppler. Y ahí veo la renal derecha y del color contrario siempre va a pintar la renal izquierda, ¿no? Renal derecha, si quisiera estudiarla ella, tengo acá. Ella se movió. La izquierda, que tengo un ángulo mucho mejor. Bifásica. ¿Y qué ángulo lograría? Respire normal. Lograría acá, lograría un ángulo 4 grados. Mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es espada, doctores. ¿Obligatorio hacerlo? No, cualquiera de los dos, sea doctor transverso o en este de acá, estudio la renal derecha y renal izquierda, ¿no? Bien. Luego de estudiar la aorta abdominal suprarrenal, el origen de las arterias renales principales, ya sea en el corte transverso, que es el más común, o en el corte de espada, nos vamos a estudiar las arterias intrarrenales. Para eso se puede colocar ya de ladito, doctora. Eso, perfecto. Paciente de cúbito lateral, nos vamos al corte del riñón, línea axilar media, indicador 11 horas del reloj, y vamos a buscar visualizar el riñón. Riñón, acercamos un poco la imagen, arreglamos foco. Bien, respire fondo. Primero la ecografía 2D del riñón. Buscamos el eje largo del riñón. Vamos a calcular su volumen. Giro 90 grados del corte longitudinal, 90 grados contra el reloj, para caer en el corte transversal. Hay reverberación, sí, pero da para medir. Y vamos a caliper volumen. Lo que ya hicimos: volumen del riñón, corte longitudinal, corte transversal, antero-posterior, y por último parénquima renal, una pirámide anecoica donde termina la corteza recto al órgano. Sería riñón derecho. Luego de examinar en 2D el riñón derecho, vamos a tratar de colocarlo lo más horizontal a 90 grados con nuestro transductor. Entonces acá puedo ver que el riñón, el sonido viene de arriba hacia abajo. Mi riñón lo estoy colocando a 90 grados con mi transductor. No en lo posible, es lo ideal.
¿Por qué? Porque como las arterias intrarrenales vienen de abajo hacia arriba, en algunas voy a estar a 0 grados, ¿no? Por eso es ideal colocar lo que más se pueda a 90 grados el riñón. Entonces coloco el Doppler. Para las, mire, casi no hay Doppler. ¿Por qué? Porque son de bajo flujo. Voy a bajar la escala, voy a aumentar la ganancia. Recién voy a empezar a visualizar las arterias, voy a bajar el filtro intrarrenales, ¿no? Sería segmentar las arcuatas. ¿Cuál es más? Interlobular. Entonces, las que están a nivel de la pelvis, ¿cuáles serían? Segmentar. Vamos a estudiar una arteria segmentar a nivel de la pelvis. Acá lo que más queremos es el IR. Respire fondo, por favor, aguante la respiración, así va a ser más fácil poder estudiar una de ellas sin que se mueva. Segmentar. Flujo débil. Respire normal. Ángulo en ella 38 grados. Puedo hacer trazo automático, listo. Pero también, si solo quiero el IR, caliper, pico máximo y pico mínimo, por si el auto 3 les falla y les costó encontrar la arteria. Con esas dos medidas ya tengo el IR, ¿no? Que es lo que más tenemos importancia en estas arterias. Esta sería la arteria segmentar derecha. ¿Qué sigue la segmentar? Interlobar. Vamos a bajar un poco el PRF para que pinte mucho mejor. Para de respirar un minutito. A nivel de las pirámides anecoicas ya es una interlobar. Menos flujo, lo más normal, flujos más débiles, velocidades más lentas. Ahí me salí. Vamos de nuevo. Morfología de onda bifásica, y la vena por ahí, pero no me estorba en nada. Ángulo coincide, 38 grados, pico máximo, pico mínimo. IR, 0,56. Arteria interlobar derecha. ¿Y qué sigue ahora interlobar? La arcuata, que está en el parénquima renal, para eso bajo más el PRF, son de flujo más débiles. Para de respirar un minuto, por favor, y a nivel del parénquima. Nuevamente flujo bifásico, ángulo en esta 4 grados y el IR, pico máximo y pico mínimo, 0,64, IR conservado, arteria arcuata derecha. Bien. Entonces, de esa forma estudiamos las arterias intrarrenales, ¿no? Lo ideal, doctores, es estudiar en los 3 polos del riñón. Polo superior, segmentar, interlobar, arcuata. Tercio medio, segmentar, interlobar, arcuata. Tercio inferior, segmentar, interlobar, arcuata. Entonces son varios vasos que estudiamos en los 3 polos del riñón. Para ganar tiempo, pusimos en uno. Y tenemos de esa forma el Doppler de las arterias intrarrenales. Puede recostarse normal, mirando hacia acá, por favor. Bien. Y haríamos lo mismo en el riñón izquierdo. Entonces, para resumir, ¿qué vamos a hacer en el Doppler renal? Primero, ideal, para hacerlo rápido, calcular la velocidad en la aorta abdominal suprarrenal. Entonces, a nivel de la salida de la arteria mesentérica superior, mido la velocidad de la aorta abdominal suprarrenal, ángulo menor a 60 grados. Luego, corte transverso de la aorta abdominal para buscar ver la salida de las arterias renales principales en ella, la derecha y la izquierda. A ese nivel colocamos el Doppler y vamos a ver, configuramos el Doppler, que pinte de rojo las arterias.
y vamos a ver salir las arterias renales principales de la aorta abdominal. Aorta transversa, arteria renal principal derecha, arteria renal principal izquierda. Lugar más importante para estudiarlas en su origen, ¿no? Donde principalmente está la patología de aterosclerosis. Bien. O segundo, tenemos el corte de espada, ¿no? Segunda opción para estudiar las renales principales. Luego de eso estudiamos las arterias intrarrenales, segmentar, interlobar, arcuatas. En el polo superior, tercio medio y tercio inferior del riñón derecho y lo mismo del riñón izquierdo. Y ahí finalizaría el estudio, se está todo conservado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, doctores. Y comenzamos